En Bar Tenis tenemos el plan perfecto para ti. De martes a viernes disfruta de nuestro menú del día por solo 12 euros. Elige entre una gran variedad de primeros y segundos platos con ensalada, bebida, postre o café incluidos. Además, en Bar Tenis te ofrecemos comida casera, renovada cada día para disfrutar en nuestro local o para recoger. Y no olvides que tenemos tortas fritas todos los días y los viernes y sábados prueba nuestros aperitivos y cenas. Haz tu reserva o encargo en el 968-790-341. Estamos en calle Hospital 42 o síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nada. Ven a Bar Tenis, sabor y tradición para que te sientas como en casa. ¿Buscas un equipo que entienda tus retos y que sepa cómo resolverlos? En Asediem Profesionales somos asesoría de diagnóstico integral de empresas, donde cada cliente y cada situación se analizan con rigor, experiencia y una visión estratégica a medida. Desde el primer momento, te acompañamos en todas las decisiones que importan: optimización fiscal y asesoramiento tributario y contable, defensa y soporte legal con abogados especializados, gestión de extranjería para trámites de permisos, residencias, asistencia en concursos de acreedores y reestructuración y un completo servicio de gestoría con trámites de tráfico, transferencias. Planifique su empresa familiar. Nuestros abogados le asesorarán su holding. Ahorre impuestos y gane garantías de futuro. Tu empresa no es una cifra, es una historia, un proyecto y un desafío. Y si eres autónomo o particular, en Asediem Profesionales sabemos que detrás de cada trámite hay una persona, una familia y un esfuerzo diario. Por eso lo tratamos como merece. Asediem Profesionales. Soluciones reales para personas y empresas. Y no olvides que la campaña de la renta está abierta del 8 de abril al 30 de junio. Gestionamos tu IRPF con total garantía y asesoramiento personalizado. En Autochapa Yecla cuidamos de tu coche como se merece. Chapa y pintura, cambio de lunas, mecánica rápida, restauración de faros y mucho más. Si tienes un parte, nosotros lo tramitamos todo con tu seguro. Trabajamos con todas las compañías y somos Taller Excellence en Alias. Si no puedes venir, recogemos y entregamos tu coche a domicilio y todas nuestras reparaciones con 2 años de garantía. Autochapa Yecla. Visítanos en Carretera de Pinoso, kilómetro 0. Autochapa Yecla. Mima tu coche. ¿Cansado de embargos y deudas? ¿Necesitas soluciones a tus problemas económicos? Con García Polo Abogados puedes liberarte de tus deudas acogiéndote a la ley de segunda oportunidad, sin complicaciones, sin sustos, de forma efectiva y rápida. En García Polo Abogados estudiaremos tu caso. Nosotros tenemos la solución jurídica que necesitas para beneficiarte de la ley de segunda oportunidad. Llámanos al 602 44 72 10 o visítanos en calle San Francisco número 9 Bajo, entre Druni y Cazadores. Te asesoramos sin compromiso. Primera consulta gratuita. García Polo Abogados. Abogada Cristina García Polo. Creemos en las segundas oportunidades. Cercana, de calidad, con buen servicio y de confianza. Así es ITV Yecla Mecot. La ITV con el mejor equipo humano, porque cada miembro de ITV Mecot es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología que junto a nuestros compañeros han convertido a ITV Yecla Mecot en un referente en el sector. Tu ITV en Yecla es ITV Mecot, la de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7:30 a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvYecla.es. Si tu factura de luz y gas te da miedo, tranquilo. En KW Yecmur Asesores Energéticos lo hacemos fácil. Comparamos más de 25 comercializadoras para que tú solo te preocupes de ahorrar. Sin horarios, sin líos, sin sorpresas. Solo ahorro, confianza y energía bien gestionada. Pásate por calle Colón 62 de Yecla, llámanos al 968 94 62 61 o entra en yecmur.com. KW Yecmur, la energía que te entiende. ¡Atención, atención! A partir de enero el uso de casco para patinetes será obligatorio. Evita sustos y multas con Motos Gerai, tu tienda del patinete. Disponemos de una gran variedad de patinetes homologados, cascos homologados, repuestos y todo tipo de reparaciones de patinetes y motos. Motos Gerai, Infanta María Teresa 12, Bajo de Yecla y en Avenida de Levante 9 de Jumilla. Motos Gerai, tu tienda del patinete en Yecla y Jumilla. Y no esperes a que te multen. Ven a Motos Gerai.
En Bar Peña Taurina de Yecla trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes una experiencia gastronómica única y de calidad. Contamos con menú diario de lunes a viernes y disponemos del espacio ideal para comidas y cenas de empresa, celebraciones familiares, bautizos y comuniones. Bar Peña Taurina de Yecla, nuestra cocina es tradición y calidad. Carnes a la brasa, arroces, platos combinados, postres caseros. Y por supuesto, nuestra especialidad, el rabo de toro, plato estrella de la casa. Estamos en Yecla, junto a la Plaza de Toros. Bar Peña Taurina, compromiso, calidad y tradición a su servicio. Muy buenas a todos, una semana más al Juega el Yeclano, en su versión semanal, en una semana muy importante, porque es cierto que venimos de una derrota de 2 caras ante el Extremadura. Tenemos una semana para recuperarnos, ya que el domingo hay un partido, diría que una final, más que un partido en Lebrija ante el Antoniano, que se jugará a las 12 del mediodía, y ahí estaremos también para narrarlo. Vamos a hablar con el primer y segundo entrenador del Yeclano Deportivo, con Iván Ruiz y con Juanmi Sánchez. Vamos a hablar de todo lo que ha ido pasando durante este tiempo, que han estado sin venir también, desde el principio de su aventura en Yecla, y también, pues sobre todo, del presente que estamos viviendo en el Yeclano Deportivo, en este grupo cuarto que está siendo un manicomio de manual. Vamos a ver el resumen de todo lo que está pasando también en la región de Murcia en cuanto al grupo cuarto, qué es lo que se viene, qué es lo que nos queda, y vamos a preguntarle también cuántos puntos vamos a necesitar, o cuántas victorias o empates lo que necesitamos para quedarnos en la segunda federación el año que viene. Vamos con ello, comenzamos. No quiero perder ni un segundo más en este programa para poder presentar a los dos técnicos, a las dos personas que están siendo la mente pensante de este Yeclano Deportivo y por la que está pasando al final el destino del equipo. Tenemos a Iván Ruiz y a Juanmi Sánchez. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, muy bien. Aquí de nuevo para acompañarte. Muy bien, la verdad que estamos ante una semana importante, pienso yo, porque es cierto que veníamos de una muy buena dinámica, sobre todo por ganar fuera en Puente Genil, un campo donde no había ganado nadie, también de hacerlo en casa, y de ver 2 caras ante el Extremadura. Esa primera parte fatídica, ya lo decía Iván en la rueda de prensa, pero también maneras de ser optimista viendo la segunda parte, ¿no, Iván? Sí, fue una putada el no poder hacer los 3 puntos de Córdoba, de Puente Genil. Y sí es cierto que nosotros no entramos bien en el partido, creo que no competimos a la intensidad que compitió el Extremadura. Yo creo que el Extremadura vino con muchísimo respeto y así empezó a competir, y yo creo que a nosotros nos faltó un puntito de intensidad y de energía, y la segunda parte es verdad que el equipo tuvo muy buena actuación. Juanmi, tácticamente en ese partido de Extremadura, ¿dónde tuvo la clave? ¿Dónde fue un punto más importante? Yo creo que fueron muy contundentes en área rival. Nosotros un poquito vulnerables en esos primeros, sobre todo la primera parte. Ya después de la segunda parte sí nos redecimos un poquito más a la hora de llegar a su área, pero te merman mucho un resultado adverso de 0-3. Creo que en la primera parte pues no estuvimos tan acertados. Bueno, no tan acertados, sino tan contundentes como solemos hacer, y permitimos que ellos se llevaran 3 goles. Iván, lo decía en la previa, que no era lo mismo dar las opciones al Extremadura que al Puente Genil, y obviamente hay que mantener el respeto, como dijiste, al equipo de Córdoba. Al final es que tiraron 3 veces en la primera parte 3 goles, ¿no? Salvo una parada que recuerdo a Borja de mérito, pero realmente esos 3 goles fueron un poco anímicamente. ¿Cómo lo viste tú? Pues yo creo que en lo anímico creo que fue un palo el encajar de esa manera el primero. Sí creo que después del primer gol nosotros reaccionábamos, estuvimos bien. De hecho veníamos de hacer dos transiciones donde es verdad que la última toma de decisión no fue correcta, pero creo que una de ellas además en superioridad numérica. Y bueno, como dice Juanmi, es que la contundencia en el área de la primera parte del otro día fue un poco una calamidad. Entonces así, contra un equipo de esas características,
no se puede competir, y lo que tú dices además, que es un poco lo que hablamos nada más arrancar la semana de la Extremadura, cuando empezamos a prepararla. Las ocasiones no son iguales, es decir, esta incluso gente... le pusimos ocasiones que tuvieron el Puente Genil y dijimos claramente que la Extremadura de estas ocasiones son letales. Son letales. Además es que al final los nombres que tienen también, el propio Zarfino, que fue el autor de 2 goles, también incluso tuvo la oportunidad con ese gol anulado de marcar un hat-trick aquí en la Constitución, que creo que veríamos muchos años de quién fue el último jugador que marcaba un hat-trick en un campo tan difícil. Y bueno, pues si te nombramos a Zarfino, pero el equipo que tiene el Extremadura, pues obviamente ahí está, líder de la clasificación. Y muchísimo mérito también esa vuelta de tuerca que le dio el Yeclano en la segunda parte. Sí. La reacción, sobre todo, Unai Rementería con ese gol en ese córner, que luego también en la retransmisión lo dije. Entiendo que ese balón parado estaba pensado al primer palo también, porque los jugadores del Extremadura eran una altura increíble en diferencia del Yeclano. No sé si jugar al primer palo era algo que teníais pensado o salió así. Bueno, sobre todo el trabajo... Que ellos en esa zona que tenían lo tenían muy separado. Tenían uno al primer palo, pero el de la Zola estaba casi en el punto penalti. La zona más clara de remate, y nosotros queríamos un poco distraer arrastrando al segundo palo y entrando al primero, como eso pasó. Que incluso tiene una ocasión también Jorge antes de ese gol y quisimos insistir en eso. Cierto, nos mandó un poquito... Y las tipologías, que no es el primer equipo que nos enfrentamos a ellos, y evidentemente en esa tipología sí hay diferencia, claro. No solo en la estatura, sino también en el muscular, ¿no? que también es importante. Así fue, de todas formas, ese gol que dio vida también dio, entiendo también que los cambios en la primera parte también fueron un poco, en el caso de Maná, que yo pienso que independientemente del gol, hizo su mejor participación con el Yeclano sin balón y con balón en cuanto al esfuerzo se refiere, pero sí que es cierto que esa energía que querías tú transmitir en ese momento en el que el equipo seguramente estaba más cabizbajo, dio resultado, y ya en la segunda parte como que vimos solamente un equipo prácticamente, con el Yeclano abatiendo en su campo al Extremadura, ¿no? Sí, yo creo que esa energía se necesitaba. Al final fue un palo, lamentablemente le tocó a Borao y le tocó a Jorge de Vicente, dos jugadores además que no estaban haciendo mal partido, pero bueno, había que tomar una decisión, se tomó, y sí es cierto que en la segunda parte las incorporaciones creo que nos mejoraron mucho, esa energía, esa intensidad, yo creo que esa agresividad ofensiva, creo que el equipo la llevó muy bien, se generaron ocasiones, recuerdo disparo de Totti, remate, un palo, hubiera sido la verdad que una maravilla poder haber empatado el partido, porque creo que a nivel anímico, los estados de ánimo ahora mismo, con lo que nos estamos jugando, con lo que falta, yo creo que los estados de ánimo siempre son muy importantes. Pero bueno, como dije al principio, el equipo está bien, lo que es importante no repetir la entrada a un partido cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando. Es importante, yo creo que también aquí muchos jugadores han venido hablando sobre todo de las dinámicas, ¿no? Cuando ha ido muy bien, cuando ha ido muy mal, muchas veces en la inercia, en el fútbol existe de alguna manera que cuando vas bien todo te sale, cuando vas mal te cuesta más que te salgan las mismas cosas. Veníamos de 2 victorias, veníamos también, era complicado y hacía mucho tiempo que no se lograban 2 victorias consecutivas, una en casa y otra fuera. Imagino que la ilusión era máxima en el partido de poder seguir metiendo manos, sobre todo en la Constitución, que es un fortín en Yecla, y lo que os quería preguntar es ya con ese 2-3, cuando se añaden esos, creo que son 6 minutos, que al final luego fueron 2 más, efectivamente, ¿os dolió más encajar esos 3 goles de manera consecutiva o quedarte a las puertas de rascar un punto en esa segunda parte, Juan? A mí me dolió más recibir 3 goles, porque creo que son 3 goles dentro del área que tocan los jugadores, y esa contundencia te duele más que quizás ese sprint final de poder remontar, de decir, bueno, queda un poquito más y quizás consiguiéramos el empate, pero bueno, te quedas al final con el esfuerzo, ¿no? que tuvieron ellos la segunda parte, pero duelen más esos tres goles que no conseguir el empate, creo. A mí me duele, estoy con Juanmi, me duele mucho el haber encajado goles de esa manera, porque creo que no es habitual ver a los jugadores del Yeclano competir así en el área. Yo creo que además en casa somos un equipo contundente, agresivo defensivamente, pero evidentemente estoy muy orgulloso de ellos por la reacción. Pero lo que más me jode es que
hemos tenido la oportunidad de sentenciar la categoría a falta de 5 partidos, que lo veníamos hablando y lo hemos hablado antes, que es un lujo, viendo cómo está el grupo, tanto por arriba como por abajo, y sobre todo en casa, en un partido de prestigio contra el Extremadura. Eso a mí sí me jodió mucho, porque creo que, como tú dices, Adrián, y lo que te han dicho los jugadores, y estoy convencido de ello, el tema de las dinámicas es importante cogerlas, sobre todo las positivas, y no soltarlas. Y veníamos de conseguir 2 victorias muy importantes contra un malagueño, que no es fácil ganar al malagueño. De hecho, ha ganado esta jornada. Sí, al Jaén. Al Jaén y veníamos de ganar en un campo que no había ganado nadie. Y además eso te daba un plus de energía. La sensación que antes de salir, la charla fue brevísima, la gente te miraba, o sea, de hecho les dije, no hay que hablar nada. Y todos te decían, vamos a ganar. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir poniendo el resumen para que veamos un poquito de imagen. Traigo un poquito antes, pero bueno, vamos a ponerlo ahora y lo hablamos por encima. Quiero decir, a mí personalmente, dentro de la reacción que se tuvo por parte de los jugadores, que me parece que ser mejor equipo que el Extremadura en 45 minutos más el tiempo que se añade, me parece muy meritorio, porque el Extremadura, yo ya lo dije en el Francisco de la Era cuando estuvimos por allí, y lo he ido viendo en UCAM, lo he ido viendo contra el Águila, lo he ido viendo en varios partidos, porque el estilo de juego que propone, y sobre todo con el nuevo entrenador, me parece seguramente ya no solo el más bonito, sino el más efectivo acorde a los jugadores que están teniendo. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, que a lo mejor con UCAM pueden ser los 2 equipos que mejor fútbol puedan hacer con balón, sobre todo, ¿no? Aparte de ese fútbol con balón, yo creo que es un equipo que se adapta a competir en cada campo al que va, ¿eh? Puede ser también que sea el mejor que se ha adaptado aquí, ¿eh? Y aquí compitió. Sí. A ver, nosotros veníamos estudiando a este equipo, sabíamos de su potencial a nivel combinativo que tiene, pero sabíamos que aquí en la Constitución no iban a ser tan combinativos y no iban a atacar mucho y iban a competir como lo hicieron. Me sorprendió también por el hecho de querer combinar un poquito más dentro de su estilo, porque aquí ha venido UCAM y no se le ha dado esa oportunidad, porque por mérito del Yeclano seguramente, pero es cierto que ellos, la mayoría de equipos que tienen campo grande o jugadores para campo grande, lo normal es que vengan aquí sabiendo que les va a costar y haciendo un fútbol más efectivo que asociativo, que puede haber muchas veces, ¿no? Yo creo que si algo bueno hicieron es ajustar mucho esa intensidad. Evidentemente con pies andan muy bien, creo que tienen mucho talento, pero yo creo que ellos evitaron arrancar desde inicio, ellos buscaban juego directo, trabajaron muy bien en el enganche, el número 11, el crío, el 22, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Diego Martínez, Dieguito. Manchón el 11. El 11, sí. El 11, sí. Creo que ahí nos hicieron daño con ese jugador. Creo que nos costó mucho salir, sí, sobre todo con Iker y con Melli. Pero yo creo que si algo bueno hicieron, evidentemente meterlas, eso está claro, el no iniciar, porque nosotros somos un equipo que apretamos muy bien arriba. Entonces no trabajamos bien la segunda jugada y nos costó ser un equipo contundente en el área. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo, que fue la reacción, que creo que el equipo, como tú bien dices, le compitió muy bien la segunda parte de la Extremadura. Creo que hubiera sido justo el empate, aunque esto de la justicia es un poco ridículo, pero creo que tuvimos ocasiones para ello y nada, a aprender y a competir el siguiente igual. Tengo que decir, porque Iván sabe que yo he sido crítico y al final se puede estar de acuerdo o no, pero es cierto que yo he visto un cambio, sobre todo yo hablaba mucho de ese bloque bajo, que creo que tú muchas veces me lo has rebatido alguna vez, pero es cierto que yo he visto ahora, desde, ¿qué decirte?, de partido quizás cuando empezamos a ganar contra la Unión, por ejemplo, con un bloque mucho más intenso arriba. Yo no sé si esto ha sido fruto también, porque hay un nombre propio que yo creo que ha sido también fundamental en este cambio que yo he visto, aunque puede ser que no esté de acuerdo conmigo, y es Totti. Creo que Totti, el asumir un rol o de tercer central o de jugador más asociado a la defensa, a la salida de balón, está ayudando un poquito más a llegar arriba
con más fundamento o con más control de balón, más que un balón directo que yo he criticado mucho de buscar más el espacio con Jorge en lugar de darle un poquito más de continuidad de más cerca, de un pase más cercano? Hostia, es que la evolución del equipo desde que nosotros llegamos es... En algunas cosas sí estoy de acuerdo contigo, en otras no. Yo creo que el equipo, cuando llegamos, tuvo una evolución a generar desde atrás, sobre todo con la figura de Fadel. Yo creo que Fadel nos daba mucho ese criterio de superar líneas en conducción, de posarse, de atraer y jugar detrás de la presión. Y sí es cierto que el equipo tuvo momentos donde se empezó a acomodar un poco en solo buscar transiciones, ¿no? Yo creo que tocamos fondo en Huelva, donde creo que el equipo, por mi parte, no supo afrontar ese partido a nivel táctico. Yo lo tengo clarísimo, que ahí el responsable fui yo. Y sí es cierto que a raíz de eso somos un equipo que tratamos de jugar mucho en campo rival. En apretar arriba, en recuperar, evidentemente el rival muchas veces te lleva a tener que defender tu área, pero las transiciones rápidas, ¿no? Tenemos jugadores para ello, al final tratamos de ajustarnos mucho a lo que hay y bueno, sí es cierto que ha habido una evolución. Yo creo que el equipo ha conseguido ser muy agresivo arriba y es complicado ganarnos, pero es que al final es un grupo tan difícil que si no vas al límite y vas al detalle, lo normal es que pases problemas. Juanmi, decía Iván en alguna rueda de prensa también el nombre de más en forma que no jugaba el año pasado, acordándose de Totti. Realmente... Bueno, ahora estoy viendo muchos jugadores que están alcanzando un nivel muy óptimo, luego os voy a decir un par de nombres, pero quizá a lo mejor no fue su mejor partido el de Extremadura a nivel individual, pero está siendo Totti, ¿no? Entiendo el hombre que ha dado un salto hacia adelante cuando las cosas peor iban, quizá, ¿no? También se ha tenido que adaptar, ¿no?, a la posición de central que lo hemos puesto, pero a nivel competitivo creo que está dando mucho y está exigiendo que el nivel del equipo sea más alto para sus compañeros, ¿no? Porque es verdad que corre en todo momento los 90 minutos y después compite muy bien. Es verdad que a eso, concretamente no te he contestado, a lo de Totti. Es difícil posicionarse con un jugador, pero si hablamos de rendimiento, ese jugador, ayer veíamos un poco el partido en el Bernabéu y veías a ese Bayern tan agresivo, tan difícil de ver jugadores parados a la hora de apretar, de ser intenso. Yo creo que es un jugador que marca mucho lo que queremos, sobre todo lo que queremos. Y eso evidentemente le da seguramente la posibilidad de, ¿por qué no?, de tener, como han tenido otros jugadores, ofertas seguramente hasta de otras categorías. Y si no, pues será un jugador que ojalá, Dios quiera, se pueda estar muchos años en el Yeclano Deportivo. Es que ya no solo por lo que aporta en cuanto a su físico o en cuanto a su idea de juego, sino yo lo veo un líder, porque al final, yo lo digo siempre aquí, que tenemos una perspectiva desde la cabina de comentarista que para mí es un lujazo, sí, el poder ver literalmente encima del campo lo que está pasando. Y veo mucho a Josema, que también es ese aspecto de cuando la cámara está por un lado, es el que está mandando un poco, pero Totti también ha asumido con su juventud un rol también de veterano y de líder, ¿no? Entiendo que también ese jugador que quiere, que a lo mejor es el entrenador dentro del campo, que es un poco el que lleva la manija en cuanto a la idea de juego, ¿es él o lo llevan entre varios? Bueno, yo creo que Totti juega con ventaja y no quiere decir que lo que está haciendo es fácil. Es decir, juega con ventaja porque me conoce, se ha tirado un año conmigo, no lo ha pasado bien conmigo. Él sufrió porque al final en Getafe, ¿no? Sí, en el Getafe B. Además es un chico que vino como un avión, el primer equipo tiró de él, debutó en Copa del Rey, pero sí es cierto que pues tuvo en algunos momentos, bajo mi punto de vista, momentos donde a lo mejor no pudo mantener esa intensidad, y luego que es verdad que la competencia en ese equipo era grande, pero sí creo que a lo largo del año
dio un nivel, por lo menos lo que yo quería, muy alto. Yo creo que es un jugador que en ese año dio un nivel muy alto. ¿Qué pasa este año? Pues que cuando yo llego, al final él sabe lo que yo quiero. Independientemente del modelo de juego, independientemente del sistema que podamos emplear, él sabe lo que yo quiero. Y yo creo que él es un ejemplo. Es un ejemplo porque es fácil detectar lo que quiere un entrenador y yo creo que es de gente inteligente adaptarse a lo que quiere realmente un entrenador. Entonces yo creo que Totti ahora mismo es realmente un ejemplo. Otro nombre a destacar, sobre todo en los últimos partidos, que bajo mi punto de vista y mi criterio, y también por las opiniones que estoy viendo por redes entre los aficionados, y tanto de Yecla como de fuera, es Asier Seijo, que creo que es un jugador que a lo mejor está aportando mucho desde el banquillo, cada vez que sale, y sobre todo el día de Puente Genil con ese golazo, pero ya no solo por el gol, pero estoy viendo como a un jugador que cuando toca el balón, independientemente de los minutos que tenga, pasan cosas, ¿no? Aquí en Yecla parece que esa banda izquierda, cada vez que la coge o cada vez que tiene la oportunidad de generar espacio, de hecho el segundo gol viene de una internada de fuera hacia adentro que le cambia la banda a Jaime, el segundo de Maná, que ya para mí no me sorprende, pero cuando veo ese tipo de jugadas, cuando salen y cuando no, digo, este chaval como que es diferente, ¿no? Al resto de jugadores que pueda haber en la plantilla, en cuanto a su perfil me refiero. Bueno, a ver, es un jugador que por lo menos desde que nosotros hemos llegado, no solo nos ha dado rendimiento, ha sido protagonista. Nosotros, evidentemente, estamos muy contentos con Asier. Lo que sí es importante es que los roles de los chicos tienen que estar claros. Es decir, yo no quiero 11 jugadores. Lo bonito y lo bueno en un equipo y lo difícil es tener 14 o 15, porque si tú tienes 14 o 15 pasa lo que pasó el otro día, que yo quito a Jorge de Vicente en Córdoba, saco a Asier y hace una actuación y encima con el gol, pero pasó el otro día igual, quito a Borao, quito a Devi, quito a Jorge, quito a Unai, eso es lo importante en una plantilla, pero claro, al final hay mucho jugador, hay mucho contexto diferente a lo largo de un campeonato. Yo sé que todos quieren jugar de inicio, pero al final las decisiones las tomo yo y tanto Asier como Nani, por poner un ejemplo, cuando yo llegué, nada más llegar se lesionó Borao, Nani jugó en la derecha, Asier en la izquierda, tuvieron una actuación brutal. Y Asier es un jugador que está dando mucho rendimiento, de titular y de suplente. ¿Y qué le puede faltar? En este caso te hablo porque como fan, decirse hijo también en cuanto a su participación, porque es cierto que está teniendo muchos minutos en las segundas partes, sobre todo, está teniendo un rendimiento para mí destacado. Al final entiendo que el planteamiento es lo que manda, el planteamiento que es lo que quiere en el campo más allá de la pieza, ¿no? Y por el nombre me refiero. Sí, ¿qué le falta? Que le ponga. Que le ponga, ojalá que le... Y os digo, o sea, al final tiene que ser complicado para el jugador, ¿no? Al final el pensar o el creer que es apto para ser titular, pero el plan de partido o el planteamiento no acompaña Bueno, más por ahí, el plan de partido, hay partidos que queremos madurarlo antes, o hay partidos que en la segunda parte vemos que puede estar el rival más cansado y él nos da ese honor, ese ir hacia adelante, que lo hemos utilizado mucho, incluso creo que ha sido uno de los primeros cambios en muchos partidos para eso, para que sea el ser revulsivo y el que dé y transmita esa energía a todo el equipo. El otro día nos costó un poco interpretar que por su banda íbamos a hacer mucho daño, esas diagonales que le pedíamos a Iker, por ejemplo, o a Pedro, y nos costó identificar eso, pero lo metemos para eso, para que el equipo también diga, ostras, esa energía que trae Asier, vamos a darnos todo. Hay que le teníamos que haber puesto un GPS el otro día, en la segunda parte, para haber encontrado a Asier. Asier es un chico que no se puede decir que no, es que ha tenido un rendimiento y sigue teniendo un rendimiento. Y lo de jugar, pues al final es que es una putada, es que, como dice Juanmi, es que
Pues hay partidos donde nosotros vemos que puede jugar de inicio, hay otras que buscamos esa sensación de decir, ¿y qué tenemos si pasa algo? ¿Qué tenemos si queremos buscar esto? Tenemos que tener jugadores. Claro. El otro día dejamos en el banquillo a Ot Remolins y venía de con su selección, de jugar minutos. 180 minutos el tío. Pero lo que salió más de 45 minutos, yo no le vi cansado, ¿eh? Sí. Y con chispa, y se quita muñecos. Es que tener a jugadores en el banquillo, y soy consciente de que el jugador quiere jugar de inicio, para nosotros es fundamental. Y para el equipo también, lo que pasa que al final el futbolista, y es normal, es egoísta. Vamos a cerrar el capítulo de Extremadura, porque al final esto pasó el sábado, pasó prácticamente casi una semana, pero sí que tiene las consecuencias, ¿no? Al final de lo que pasa en la clasificación, una derrota que no deja salvar al Yeclano a falta de 4 jornadas, que eso hubiese sido pues la mejor noticia para todos. Pues, tuvimos la tranquilidad, afrontar estos 4 partidos también con una mentalidad diferente, pero es cierto que realmente el ganar en Puente Genil, pierde en Extremadura, tenemos las mismas que si hubiésemos perdido en Puente Genil y ganado en Extremadura, por lo tanto, y al final ese gol en el descuento del Puente Genil ante el Jerez hace que se nos complique un poquito más la cosa, teniendo en cuenta que esta semana vamos a tener un partido con un rival directo, ¿no? Que es el Antoniano, que se está jugando las castañas con nosotros. Al final hay mucha gente, y yo el primero, que también estamos viendo de reojo el que pasa en el playoff, pero el descenso no está menos loco, ¿eh? Y más después de haber empatado también el Estepona y el Melilla, también. Que si hubiera ganado uno de los dos, también tendríamos ahí otro que pelearía esa zona. Ahora se han quedado tanto Melilla como Estepona un poco sin margen, en el sentido de, en el momento en el que se deja un punto ya, parece que van a ir a tercera división, nunca digan nunca, bueno, pero porque en estos 4 partidos, si algo está demostrado, es que en un momento te estás cambiando de posición con el otro, ¿no? Con el que... A día de hoy, Adrián, a día de hoy, porque esto son 4 partidos, hay que competir, y además la salida que tenemos este fin de semana es muy complicada, pero a día de hoy, tanto Antoniano, Malacitano como nosotros somos unos afortunados, porque Melilla, Jerez, Estepona y Puente Genil están rezando porque nosotros no puntuemos. Claro. Es que si puntuamos, ellos tienen que ganar ya todo. O sea, tenéis la suerte, o bueno, la suerte, ¿no? El mérito de poder depender de vosotros mismos en lo que queda, ¿no? Y al final esa presión también tiene que tener, pero es cierto que no tienes que estar mirando a ver lo que hace el otro. Y que no me lo tome mal la gente, porque evidentemente hay que saber que nosotros el domingo vamos a ganar. Por lo menos vamos con esa intención. Pero si no ganamos este fin de semana, tendremos otra. Claro. En casa contra la Almería. Y es que 40 puntos a falta del otro día 15 y ahora 12... son números para poder por lo menos gestionar las cosas de una manera más tranquila. Ahora mismo Estepona y Melilla y Jerez nunca se puede decir que no tengan esa capacidad de hacerlo, pero de los 4 mínimo tienen que sacar 3... Sí, o 4, No, 100%, eso no, creo que no hay debate, porque yo creo que, salvo Puente Genil, creo que los demás tienen que ganarlo todo, prácticamente todo, y que vosotros no lo ganéis todo, es decir, que no dependen de ellos mismos ni ganándolo todo. Entonces, eso va a ser una locura, sobre todo Estepona, que tiene un calendario loco, lo veremos. Vamos a ver primero cómo ha ido para la región de Murcia el tema de la jornada, porque había partidazo, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Vamos a poner primero el partidazo de la jornada, creo yo, que fue la Unión Deportiva, la Deportiva Minera ante la UCAM Murcia, sí. 2-0, el UCAM Murcia, que venía en una dinámica con una flecha muy para arriba, con polémica añadida también con los partidos ante Águilas y ante el Recre, y parece que la Minera le da igual jugar contra los de arriba, contra los de abajo, que lleva pues de los últimos 5 partidos 4 victorias, teniendo en cuenta lo que está suponiendo esto para el equipo como tal, o por lo menos viendo el playoff como está siendo, creo que es la segunda parte donde vienen el gol de Omar Perdomo, efectivamente. Le veo ganando la liga. ¿Verdad? O sea, yo creo que ahora mismo seguramente ya no solo por rendimiento y por dinámica, que lo decíamos antes, que es muy importante afrontar esto de la mejor manera, no ir perdiendo partidos, sino sumando una buena dinámica en verde, pero realmente es que están ganando fuera y están ganando en casa. Entonces, y que tienen una promo y unos jugadores que madre mía. Y lo que sufrieron aquí, Sí, ahí... Pues es que echamos la vista atrás y me cabreo, pero
pero es que competir a un equipo como la Minera, como lo hicimos, Sí. es una putada, pero bueno, La verdad que competimos muy bien. Sí. Bueno, te lo dije en el descanso, era partido de playoff. Sí. Me parecían dos equipos de ese nivel, vaya. Con esas presiones, intensos, arriba y abajo. Y luego mira que los goles, siempre hacen los goles los mismos. Rubén Mesa y Perdomo, son los... Alarcón tiene alguno que otro, pero es cierto que Rubén Mesa y Perdomo que llevan 9 y 10 goles, o 9 y 11 goles o algo así. Pitu también, ¿no? Pitu lleva 4 y vino en diciembre, sí. Sí, vino del Melilla, ¿verdad? Sí. A ver, es que Rubén Mesa y Perdomo son jugadores que no deberían estar aquí. De otra categoría, claro. Ayer le estuvieron comparando el gol que marcó de medio campo con el que le marcó con el Tenerife el Zaragoza. Claro, le está marcando al Zaragoza en el centro del campo un chaval que está en segunda federación porque él quiere, seguramente porque... También tiene varios así este año. Este año, Luca, sí. Hombre, gratis no tienen que estar. Desde luego. Para jugar ahí también tienen que tener ganas, porque gratis al final... no tienen que estar allí, pero... Los conozco, estuvieron en Estepona. Sí, estuvieron en Estepona, eso es. Cierto. Son buenos jugadores, muy buenos. Diego Mirapey, es que tiene una plantilla. Y bueno, y también Petkov, que ahora mismo no está sumando, pero Kamal, y bueno, sí que empezamos a decir nombres. Y es verdad que con UCAM y Extremadura seguramente estarían ahí los tres por ver quién tiene mejor equipo. Hostia, a mí me da que gana la Liga. Tengo la sensación de que me transmite mucha confianza ese equipo. Yo creo que, bueno, luego lo veremos, pero yo creo que es los que mejor lo tienen. Vamos a ver el siguiente partido regional, el cual el Águila se reencontró con la victoria ante el Jerez Deportivo. También que se llevaron otros 3-0, como pasó aquí en la Constitución. El equipo de Adrián Hernández, que bueno, sabemos que en la última semana están metidos en una polémica por ese partido ante UCAM, que bueno, pues esas sanciones que se han recurrido de 3 partidos sin tener la puerta abierta para los aficionados. También pues esa sanción que se ha quedado un poco en el aire con el expediente que le han abierto al técnico de Churra. Y pues al presidente, incluso Alfonso García, que también tiene ese expediente. Lo hablábamos antes, ha sido un plus lo de la gente, porque creo que el equipo a lo largo del año está haciendo méritos para estar arriba, incluso para pelear el campeonato, evidentemente, y que le cerraran el campo, por lo menos al público, hubiera sido un palo duro y yo creo que eso le ha venido muy bien este fin de semana. Efectivamente, a lo mejor si es que el golazo de José Más es una locura, Fíjate, este chaval hay que hablarle de él, porque este chaval, que el año pasado precisamente estaba en la Minera, es lateral derecho. Lateral derecho, y en Águila jugó de central, y de delantero. De lateral derecho, le marcó a la Unión de delantero. Ha jugado de extremo en ambas bandas, incluso de mediocentro defensivo. O sea, este chaval ha jugado de menos de portero, de todo. Sí, José Más. Y aquí el tiro de Yasser, que lo caza Castedo ya con la portería batida, pues el 3-0. Castedo y Cristian. Bueno. El octavo gol que marca Javi después de una sequía ahí en el último partido de Estepona. Y Cristian, que le está dando muchísimo al Águilas. Es que... Además que Cristian es un jugador que ha conectado con la gente. Y eso hace mucho en el esfuerzo, vosotros lo sabréis, que es el que alienta, el que manda a animar, el que se acerca mucho a la gente, el que... Y con el modelo de juego. Exacto. Que al final tener un tío que interpreta bien lo que quiere... Y un equipo jugando para él también. Sí, transitan con él de maravilla. El primer partido de Liga, que jugó allí el Yeclano, yo estuve allí viendo al equipo, me pareció brutal. No paraba de correr. Era una locura. No paraba de correr. Y venía medio lesionado también de la pretemporada, lo apostaron por él. Yo estuve allí también en una red, claro, yo soy de Águila, la que me cayó allí cuando canté el gol de Borao fue buena. Pero hay jugadores tan determinantes que cuando están enchufados, como en el caso de Cris Martínez, es que ya no solo que te den puntos, sino es que a los demás, los compañeros, los contagias con esa energía, ¿no? Yo creo que es muy necesario también, ya no solo por el rendimiento y números que te dé, sino por tener a alguien que a los demás jugadores le den esa misma energía, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una ventaja doble la que puede tener ahí el Águilas con este tipo de jugadores, que se ha reforzado también muy bien en enero con Castedo, Bori, Yasser, etc. Vamos a cerrar este círculo regional con el partido que se vivió en Almería. Un partido que el Lorca yo creo que contaba con los 3 puntos antes de bajarse del autobús. Y esto lo digo porque el rendimiento, incluso lo dicen los propios aficionados, dejó que desear. En un Lorca que ya apuraba sus opciones de luchar por el playoff, se adelantaba con un gol de falta que ahora veremos de Dani Albiar, que aquí este es el gol, que por cierto el portero es Zorro, que subió a segunda federación con el Lorca, de portero titular.
y defendía a su ex equipo con la camiseta de la Almería. Dani Albiar que sumaba este gol de falta, que bueno, pues volvía un poquito esa ilusión a Lorca de luchar por los puestos de arriba, ya codearse con Jaén que había perdido, el Recre que había ganado pero no se metía en playoff. Y en la segunda parte y prácticamente en los minutos finales empataba el Almería. Esto realmente os quiero preguntar también a vosotros, y me gusta revisar toda esta jornada con vosotros, porque a nivel táctico habréis vivido de todo. Habréis vivido un partido que era asequible y luego se os ha caído a últimos minutos, partidos que se debería afrontar de una energía y luego, por lo que sea, no sale así. Cuando tu equipo está ya apurando sus opciones de playoff, como en el caso de Sebas López con el Lorca, se le caen estos últimos minutos cuando fuera de casa, con lo difícil que es, ante un equipo defendido. ¿Qué cara se te queda en este aspecto? Si no recuerdo mal, Yeclano también va a Almería, ¿no? Sí, o sea, recibimos a Almería, creo, ¿no? No, pero digo la ida. Ah, sí, exacto. Iba también con... Eso es. Exacto, y sí, puede con el estreno de Salmerón, era su segundo partido ya con el banquillo de la Almería. Que cuando vas con esa... No lo sé si ha sido confianza o no he visto el partido, pero muchas veces si vas con demasiada confianza, al final filiales que están descendidos, que no tienen nada que perder y sí mucho que demostrar de cara a un primer equipo, hay que tener bastante cuidado, que nosotros creo que lo tuvimos con el malagueño. Yo lo decía aquí, Estos chavales van a hacer sufrir porque quieren llegar a la élite. Llevaba en ese momento, creo que 9 partidos anotando. Los últimos partidos, el Jerez le gana en el 94, y fíjate, este fin de semana le gana al Jaén, que se estaba jugando. No es fácil, Yo creo que se está demostrando que es un grupo que, aun los equipos que están abajo y no están sumando todos los puntos que quisieran, quitando 2 estructuras de fútbol profesional como Almería y Málaga, estamos hablando de un Estepona y un Melilla que ojito, con un Jerez que es que estamos hablando de que esto es muy difícil, muy complicado. Cada victoria es un mundo, cada punto es un mundo. Y bueno, pues así se está viendo en el grupo, que está siendo muy complicado todo. Que yo no sé si alguien tuvo la habilidad de acertar en agosto lo que iba a pasar o lo que está pasando de estos equipos que están en descenso y los que están en playoff, que bueno, que seguramente el 100% de las personas hubiésemos puesto al Recreativo de Huelva entre los 5 primeros, ahora mismo va sexto, y seguramente el resto de equipos a lo mejor sí que los veo ahí, pero al Jaén también me sorprendió mucho que, a pesar de ser un equipo grande, que esté peleando tan arriba. Entonces yo creo que de las personas que nos gusta y somos un poco locos de este tipo de datos y de este tipo de a ver si acierto, creo que en agosto no hubiésemos acertado más allá de eso, ¿no? Incluso a lo mejor al Yeclano sí que yo lo veía en una tesitura de media tabla, porque al final es un año transicional, un equipo que baja de primera federación, y a pesar de que mucha gente tiene la ilusión de acabamos de bajar, vamos a subir, ojo que aquí hay equipos que son locura. Entonces, no sé si a vosotros, bueno, me decíais que sorprende... El grupo, ¿no? El grupo tiene muchos equipos de alto nivel. Sí, yo no me esperaba tampoco que el Melilla esté donde está. El equipo del Melilla es una locura. El Estepona esté donde está, pero es verdad que miras arriba y los de arriba son también muy fuertes y por eso están ahí. Entonces yo creo que es una categoría muy competitiva, donde el nivel de los equipos no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Sobre todo, aparte del nombre, si tú analizas las plantillas, si tú analizas la plantilla del Recre, yo tengo la sensación que de primera ref no desciende. Actualmente. Desde luego. Y así empiezas a mirar. Estoy totalmente de acuerdo contigo que a lo mejor antes de empezar sí, a lo mejor nos hubiéramos equivocado en algunos, pero si tú ahora analizas, por ejemplo, los 7 primeros, hostias, cuidado que tienen individualmente, son jugadores que muchos de ellos han estado en segunda división y además están en un buen momento. No es ese jugador que dices, joder, ha jugado en segunda división, pero ya es están a un nivel muy alto. Hostia, yo estoy alucinado con la temporada que está haciendo Perdomo y Rubén Mesa. Alucinado. La capacidad que está teniendo Checa, que me parece un crack, en sacar rendimiento, sobre todo hacerles trabajar.
A mí me llama la atención, Iván, en Checa, que en toda la rueda de prensa previa y post, siempre agradecer al equipo. Todo el tiempo, pero si ves la rueda de prensa, todo el rato agradecer al equipo por el esfuerzo, agradecer al equipo, y a lo mejor creo que también es parte de su estrategia o de su labor, el hecho de estoy con vosotros, pase lo que pase, ganemos, perdamos. Os aprieto, pero que también os agradezco el esfuerzo, pero le tengo que apretar, claro. Es una persona peculiar, ¿no? También Checa, yo no lo conozco de manera cercana. Yo no tengo el placer de haber charlado, le conozco de saludarnos y tal. A mí me ha causado muy buenas sensaciones. Estoy siguiendo mucho a la Minera porque me gusta ver fútbol y me gusta ver pues, equipos que realmente me llaman la atención y me parece top. O sea, vosotros seguramente a nivel técnico, a nivel como mirando banquillos, ¿quién os ha sorprendido más? Porque a lo mejor hay nombres que íbamos a situar ahí arriba, porque ya no es solo por equipo, pero que hagan jugar de esa manera a los equipos, ¿quién os está pareciendo una referencia en el grupo? Y por ejemplo también Diego le saca mucho rendimiento, Diego Galeano, el de Jerez, le saca mucho rendimiento a sus jugadores. Pues se llevó un Antoniano el año pasado. Muchos eran del Antoniano y lo llevó a playoff, este año pues ahí está, y yo creo que un entrenador que le saque rendimiento a lo que tiene y ponerlo como dice el míster, al límite, le saca mucho durante la temporada. Yo, si vamos un poco de arriba, yo creo que Arzu es un buen gestor. Creo que además está intentando gestionar muy bien a nivel de rotaciones, a nivel de jugadores. Creo que ese equipo en el playoff puede ser muy fuerte. Sí es cierto que nosotros lo hemos visto en contextos de campos que no es estadios y sí puede caer un poco, ha caído un poco. Yo lo de Diego creo que también compiten muy bien sus equipos. Bueno, Adrián es que yo creo que al final tiene ese ADN, yo creo que el Águilas ha hecho una buena gestión a la hora de firmar un entrenador que sabes que por lo menos su equipo va a competir. Creo que la confección de la plantilla está muy bien hecha a él, eso es muy importante y yo creo que además él está respondiendo. Pero bueno, Manolo Herrero creo que juega muy bien, a mí el Jaén me gusta mucho cómo juega, pero yo me quedo con Checa, creo que su equipo tiene unos automatismos y una capacidad de sacrificio porque tiene talento, pero tiene un despliegue físico brutal. Tiene mucho esfuerzo también. Sí. Pues ahí queda la cosa. Realmente se está juntando también grandes banquillos con grandes plantillas y lo que tú dices, yo creo que seguramente los 7, 8 primeros equipos en primera federación plantan cara. Obviamente yo creo que alguno caería, por supuesto, pero plantan cara y fíjate, seguramente si el Yeclano del año pasado, que muchos jugadores han quedado en primera federación, yo creo que el año que viene, en agosto, muchos jugadores que han rendido muy bien en este grupo van a ser llamados a estar en estos equipos que se van quedando en primera federación, yo creo, porque al final hay muchos jugadores que están destacando que, mira, Diego, por ejemplo, Diego Martínez del Dieguito, de la Extremadura, llevaba 3 años en Extremadura desde tercera división y ahora está siendo de lo mejor en segunda federación. Sí. Obviamente allí está muy bien en Extremadura porque al final es lo que hay en cuanto a monetariamente hablando, pero creo que hay nombres que van a sonar seguro. Esperemos que en Yecla toquen lo menos posible, porque nombres también hay, porque al final no vamos a entrar, pero es verdad que en enero pues han pasado cosas y hay jugadores de una calidad también. Yo no me canso de decirlo aquí, hay jugadores que tienen un nivel que podrían estar en un playoff, pero sí, y luego aparte que estamos, ojalá esto pues todo acabe bien, que estoy convencido de que sí, pero el equipo compite, al equipo le respetan y todo el mundo es consciente de que nosotros tenemos un 11 muy joven y eso es muy atractivo. A mí no me extrañaría que el año que viene ya jugadores que están siendo protagonistas y que son sub-23, pues seguramente que estén en primera ref el año que viene.
Pues bueno, pues al final nos tocará alegrarnos por ello y sufrirlo como nos está pasando este año con respecto a las temporadas anteriores. Pero bueno, vamos a seguir con un poquito hacia adelante con todo lo que está pasando en la segunda federación, porque vamos a ver el resto de resultados que se han dado esta jornada de manera muy rapidita, porque esto, como decimos, ha pasado ya 3-4 días, así que además con la jornada que se adelantó a sábado, pues parece que hace una eternidad de todo. Ya ves. El Recre le ganó 1-0 a la Unión Atlético, Aitor García, que fue el autor del gol, también fue expulsado, no estará este fin de semana en su partido tan importante ante el Extremadura, eso es una baja muy importante. Linares le ganó 2-0 al Antoniano, el próximo rival del Yeclano Deportivo. Ahora me he colado porque quería ver el resumen del Antoniano, ahora lo metemos en la previa, pero el malagueño, esto fue la sorpresa que le ganó al Real Jaén, el colista descendido hace ya un par de jornadas, de hecho lo descendió aquí en Yecla, le ha ganado el Real Jaén, que sigue, pues como decíamos, ¿no? Un filial que está lleno de chavales que quieren llegar al primer equipo. El Yeclano Deportivo cayó, eso sí, de pie ante el Club Deportivo Extremadura aquí en la Constitución. El Almería B también le sacó un empate, otro equipo descendido, al Lorca Deportiva, que ya podemos decir que puede dormir tranquilo en la segunda federación si no estará mucho más. Deportiva Minera le ganó en el partido de la jornada 2-0 a Lucán. Creo que el Lucán también, que venía de una buena dinámica, pues tendremos que ver cómo le afecta esta derrota, porque anímicamente pues puede pasar factura. El Estepona sacó un puntito ante la Unión Deportiva Melilla, creo que era el partido de la jornada por la zona del descenso. Al final, si ganaba uno de los dos, se enganchaba con todas las de la ley a permanecer. Ese empate le favorece al Yeclano, por supuesto, y le entorpece a ambos equipos para seguir siendo optimistas. El Jerez, que si no me equivoco era el líder, no era el segundo clasificado detrás de Lucán, cayó ante San Puente Genil en el descuento, que luego hablaremos porque se está decidiendo toda la zona importante de arriba y abajo en los descensos también, en los tiempos añadidos me refiero. Fue una cagada, yo creo que del portero. Sí, de la calzada ahí canta un poco. Y el Águila, que le endosó un 3-0 al Jerez Deportivo en un partido de necesidad, porque el Águila no había perdido 3 partidos en toda la temporada y lo estaba cosechando en un momento muy crucial de la temporada. Antes de irnos con la previa, sí que vamos a ver la clasificación, cómo queda y cómo resta, porque esto me parece interesante ya no solo por lo apretado que está todo, sino porque al final las dinámicas mandan, y si tú te pones a mirar las dinámicas, está todo de todos los colores, no hay un equipo, quitando la Minera quizá y el Extremadura, que están un poco con la flecha de arriba, pero venían de estar en la zona de debajo de playoff. Los demás están todos perdiendo, ganando, empatando. No hay un equipo que logre endosar 2 resultados consecutivos de manera favorable, o más negativo que favorable, por lo que esto está más apretado que nunca. Líder el Extremadura, Deportiva Minera segundo, UCAM Murcia, Águila cuarto y Jerez quinto. Están cambiando cada jornada los puestos de playoff, y seguro que va a cambiar más, porque luego veremos el partido que enfrenta el Extremadura con el Recre, que el decano, si logra empatar o ganar, va a volver a cambiar al líder. El Real Jaén séptimo, que ya se juega más bien poco si no termina apretando. Lorca Deportiva Linares, que ya están en una zona más tranquila. El Yeclano, que está puntito, pero ahí nos falta dar el paso para permanecer en segunda federación la temporada que viene. La Unión, que se termina complicando, sobre todo por el calendario que le queda. Luego lo veremos. El Antoniano, más de lo mismo. El Puente Genil, que cobra vida después de esa victoria ante el Jerez, que yo creo que nadie apostaba por ellos, sobre todo fuera de casa, en este aspecto, que le estaba costando un poquito más, y aquí le da esa alegría al Puente Genil. El Estepona, que ese empate le vale para poco, aunque suma una posición en detrimento del Jerez Deportivo. Sí. Y el Melilla, pues con un puntito menos, también lo tiene complicado. Ya el Almería B y el Atlético Malagueño son equipos de tercera división andaluza. A mí una pena, me parece, porque a mí, que no me gusta tener los filiales en estas categorías, porque me parece que desvirtúan un poquito el rendimiento real. Pues ver a los chavales también tan jóvenes viviendo descenso, pues no sé si pueden... Es que eso es así. Claro, al final te curtes, pero también habrá chavales que terminen, pues no sé, si dejando el fútbol o yo qué sé. También es un poco, Adrián, como lo tenga lo que es la estructura. Es decir, yo creo que el Málaga, con la subida de Funes, yo creo que tampoco le han dado tanta importancia al resultado. Yo creo que el malagueño el año que viene pues volverá a estar arriba, jugar al playoff. La importancia es la proyección de los jugadores, cómo llegan al primer equipo. Yo creo que la Almería prácticamente igual. Yo creo que ese trabajo yo creo que es muy importante en cantera. Muy importante, no hay que darle tanta importancia al resultado, tampoco es tan importante estar en tercera o en segunda ref, siempre que tú realmente quieras proyectar jugadores, porque si tú tienes 2 o 3 jugadores que ves que
que tienen la posibilidad de tirar arriba, seguramente tengas 2-3 equipos que lo puedas ceder en primera ref y puedan jugar 10-15 partidos. Entonces, yo creo que no es tan importante. Bueno, de hecho, el malagueño, sin ir más lejos, sí que cuenta con muchos jugadores del filial normalmente. De hecho, del ascenso a segunda federación, este chaval, se me fue el nombre, que está jugando ahora en el primer equipo, Chupe, pues al final son jugadores que terminan llegando y jugadores del malagueño han disputado minutos con el primer equipo este año y bueno, pues pero bueno, tú mejor que nadie lo vas a ver porque al final ha entrenado a filiales, el Getafe, sin ir más lejos, un equipo de primera división. Y bueno, pues al final, pero ya te digo, me pongo en esa perspectiva. Por ejemplo, Salmerón salió hace una semana echando esa bronca pública a los jugadores por el rendimiento. No sé, son chavales muy jóvenes también que le pueden truncar claro, sí. Claro que lo puede afectar. Pero bueno, al final es verdad que todas estas cosas hay que vivirlas también si quieres llegar lejos, entiendo, ¿no? Pues vamos sin ir más allá a ver la próxima jornada y ya nos metemos en la previa rápidamente, que es aquí, esto también. Tenemos al Yeclano de por medio en todos los partidos porque al final hay que estar pendiente de todo lo que pasa. El Almería juega el Estepona. Al final decimos que es un equipo en descenso, o defendido prácticamente, pero que viene de rascarle puntos al Lorca. No sabemos de qué cara nos puede salir ese partido, pero obviamente lo que le beneficia al Yeclano, que pierda, ¿no? Que pierda el Estepona. Y que sabes que no va a hacer ningún planteamiento, ninguna estrategia diferente a lo que está. Claro. Es que jueguen los chicos. Claro. Sí. A ver qué día tienen. Sí, ¿no? sí. Es eso, cómo defienden y cómo atacan. Lo que sí está claro que el Estepona, tiene que ganar, si no lo saca, hasta luego, Lucas. Sí, a ver, el Almería no va a plantear seguramente algo de sacar resultados, simplemente no se va a encerrar atrás, a rascarle un punto al Estepona. Entiendo que va a querer hacer su juego, que los chavales jueguen sin presión y que tengan que hacer el plan de partido que Salmerón le proponga en ese momento. Yo no creo que plantee un partido de jugar atrás. No, seguro. Estepona tiene 34, ¿no? Sí, tiene 34. 34 por encima de Jerez. 34. Lo que sí está claro es que si solo empatara, casi seguro tiene que sacar los 3 siguientes. Pero es que los 3 son... No, casi seguro no. Pero seguro. Es que los 3 son Linares, Águila y Yeclano. Es complicado. Por eso te digo que nosotros tenemos que dar ese paso. Lo pudimos dar el otro día en casa con nuestra gente. Pero tenemos 40 puntos. Luego, una pregunta que yo tengo, porque al final el tema del playout de descenso, ¿cómo lo veis vosotros? Porque yo lo veo un poco desvirtualizado también por el hecho de que el equipo con más puntos no juega en la eliminatoria. Marino lo banco. Exacto. Entonces, eso al final, vosotros contáis que el playout va a jugar eliminatoria, entiendo, ¿no? Antes pensábamos que no. Porque antes el grupo 4 tenía más puntos y ahora sí. A ver, si lo analizamos ahora mismo objetivamente, ojalá se juegue el de este grupo, porque quiere decir que el Puente Genil ha perdido contra la Minera. Ajá. Eso sería maravilloso. Siempre clave Yeclano, claro. Claro, eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque, joder, al final un play-out es... Se ahora mismo están 36. Claro. Y el Antoniano, que es el que rompe la permanencia, lleva 39. Entonces que está todo muy igualado y el Golaveras también va a hacer lo suyo. El año pasado lo jugó el Villanovense con 38. Sí, y lo perdió contra el Madrid C, ¿no? Eso es. Y el Jerez se salvó con 40 puntos. El tema está en que... Vamos a ver. Esta semana es clave. Sí, a ver, yo entiendo que al final, igual que el primer clasificado tiene que estar preparándose para un playoff, el que está luchando por el descenso tiene que estar también preparado para jugar una eliminatoria de este tipo. Entiendo yo, porque al final todo puede pasar. Bueno, pues esa Almería de Estepona, que va a ser importante, el partido que se adelanta el sábado a las 7, ya el domingo 11:30 en Melilla, un partido que puede pasar de todo, porque el Melilla solamente ha perdido un encuentro en su campo, el Águilas que tiene que ganar si quiere seguir estando en playoff sobre todo, pero en la pomada, por el liderato, creo que la victoria de los de Adrián tiene que ser pues el objetivo número 1 este fin de semana. El Jerez Deportivo, también un partido muy complicado ante un Linares que se juega poco. El Linares, pues con puntuar, yo creo que duerme tranquilo. Y el Jerez con un nuevo entrenador, con Popi, ex de la Minera, lo adelantamos ayer en redes sociales. Y me parece curioso también, porque Popi viene de la Minera, también es un entrenador muy metódico, de aquí de la región de Murcia, y viene, pues eso, del campo del Llano del Beal, se va todo lo contrario, a un campo mucho más grande. Imagino que él también tiene que adaptarse, y ese proceso de adaptación, Juanmi, yo no sé si puede ser también un poco un hándicap para él, porque no es lo habitual que ha tenido en los últimos años.
Al final depende mucho de los jugadores que tengas. Yo creo que la plantilla del Jerez te da para ese campo. Y si he escuchado, no sé si me equivoco, pero que ha hecho doble sesión, adaptando mucho a lo que le viene entre manos. Es que el calendario que tiene es muy difícil. Es Linares, Mineras, Jerez, Chapín, el Derbi y Recreativo de Huelva. Se está preparando pues para ver si se escapa de ese calendario. O sea, pero el Jerez tiene que contar con ganar este fin de semana sí o sí. Hombre, 100%. Si no está muerto, porque lo que le viene... Pero que le vienen pesos. Estos 3 tienen que ganar. Sí, pero es que, como digo, el Jerez le toca tres candidatos al título. No, para que yo creo que tú hayas dicho una cosa que tienes toda la razón. No sabemos cómo va a llegar el Linares. Claro. Si miramos años anteriores, Linares acaba de salvar, ganando el otro día. Tiene 40 y... Tiene 43, está virtualmente de empatar. 6, 43. Yo le veo salvado. 7 puntos, pero virtualmente no tiene complicación, a no ser que pase una hecatombe ahí. Además, teniendo debajo a Unión y al Antoniano, que se la están jugando. Pero de aquí yo creo que del descenso, bueno, ahora lo veremos más tranquilamente, ¿vale? Porque esto también lo tenemos que hablar. Decíamos, el Jerez Deportivo Linares a las 12, también lo hará el Puente Genil ante la Deportiva Minera. Que este también es un partido trampa para la Minera, el Puente Genil, que viene de perder ante el Yeclano en casa. Su único partido que ha logrado, pero es que la Minera también, el concepto campo, quizás no les suena tan raro, ¿no? Porque al final es un campo también de unas dimensiones reducidas, que es un campo que va a apretar, que es un campo que bueno, que a lo mejor el talento individual le puede sacar de la... Sí, la diferencia es el bote. El bote, sí, porque yo además creo que... quedaba muy parado, sí, el balón, sí. Como retrocedía, el bote era extraño. Para que esta gente pero se está jugando la liga, también. Se está jugando. Claro, no, pero esta gente también, el césped del Llano del Real también es artificial, si no me Sí, equivoco. pero y no sé, tengo la sensación, a ver, ojalá no me equivoque, pero tengo la sensación de que es que la minera es que se está jugando la liga y es una salida, yo creo que es la más jodida que tiene. Sí, luego lo veremos, pero sí que lo demás es un poquito más asequible. Sí, el Antoniano Lebrija va a recibir al todopoderoso Yeclano Deportivo, que esta semana vamos con todo, ¿no? Si no me equivoco, esto no lo hemos hablado. Menos Josema, ¿puede ser? No, y Meji. Sí, vamos en cuadro atrás. Pues atrás sí. Quinta amarilla, sí. Sí, bueno, tenemos ahora mismo pero vamos con todo, Vamos con todo. Sí, pero vamos. Sí. Tenemos a Iker, recuperamos a Carrasco, Peñaranda y a Jordan. Peñaranda, Totti, Iker y Jordan. ¿Jordan vuelve? Centrales, sí. Jordan bien. Yo que lo vi entrenar y dije, este tío no le puede faltar mucho. Quiero decir, quedan 4 jornadas, va a ser raro que esté un mes más parado. Es que yo le puteo mucho cuando digo que nunca va a estar. Él me mete mucha caña. Joder, mister, me has dicho que ya no voy a jugar. Digo, ya no estás. Y él fuerza un poquito más. Él se ha dejado la vida por estar ahí y bueno, bienvenido sea. Va a ser importante seguro, porque al final Jordan lo ha sido durante la temporada y va a sumar seguro. Lucas Murcia tiene otro partido trampa en la vieja condomina a las 6 ante el descendido Atlético Malagueño, que como decimos, al final esta gente no se juega nada más que destacar para que le viene bien el campo, Sí, a los niños, va a ser un duro rival. Yo creo que el centro del campo ahí puede destacar muchísimo más por la experiencia también que tiene el Lucam y la calidad, porque al final los Urcelay, Soto, Alemarín, qué decirte. No, y aquí no. Aquí no parecía que venía un poco a retirarse a Murcia, ¿no? Y míralo. Que tiene 38. Sí, 37, 38. Es una locura. Y el chaval, ya que no solo la calidad que la tiene y el talento, sino que mentalmente es una locura, Y físicamente, ¿cómo está? Sí. Y juega con una cabeza, con una inteligencia. Yo he tenido la suerte también de ver a Lucas muchos partidos, porque mi casa está prácticamente al lado. Y es verdad que me sorprende la inteligencia con la que juega este chaval todos los momentos del partido. Con balón, sin balón, el mantener la pelota, el entrar o no a las discusiones con los compañeros, con los rivales. Me parece que está a un nivel muy por encima de la segunda federación. Aquí tuvo un par que tela, Sí, que otro nivel. Sí. Pues el Jaén va a recibir a la Unión Atlético, aquí 2 rivales que, bueno, son un poco incógnitas, porque el Real Jaén aquí se juega a seguir o no por la pelea en el playoff, y la Unión, pues por salir del pozo, que si el Yeclano se juega la permanencia, la Unión no se juega menos, porque tiene un puntito menos que nosotros. El Lorca Deportiva contra el Jerez Club Deportivo le va a intentar hacer la vida imposible a los de Chapín, al bueno de Galeano, que va a visitar el Artés Carrasco, que yo creo que también es un campo que le puede beneficiar por el estado del campo, por las dimensiones.
Y bueno, pues este partido también se juega, el Lorca también va a ser un poco juez del liderato, porque también luego tiene que ir a Águila, luego tiene que hacer cosas también el Lorca, que juega contra la Minera en el último partido, luego lo veremos. Y cierra la jornada, yo creo, con el partidazo del Extremadura Recreativo de Huelva. Dos candidatos que al final el Recre, si no saca de ahí algo, aunque no sea un empate, se le complica la cosa, Se le complica porque ya quedarían 9 puntos. Va a Extremadura a las 6 el domingo, ¿verdad? Sí, o sea, se le queda se quedaría por jugar 9 puntos. El Recre ahora mismo está con el mismo punto que el Jerez. Dependerá un poquito de lo que haga el Jerez contra el Lorca. Pero se escapa el Extremadura. Sí, eso es. Si buscamos el liderato, el Recre, que yo colaboro con medios de allí, y ellos están muy encabezonados con ser líderes. Y digo, con ganar la liga, ¿no? Sí, pero yo, bajo mi punto de vista, yo siempre intento decirle, primero gana el fin de semana y luego ve dónde estás para luchar, porque con lo complicado que es ganar un partido, como para pensarse el líder, a falta de 9 jornadas. Tienen el ego. Sí, no, ellos es verdad que ellos tienen la potestad de decir, nosotros tenemos que estar en segunda división y estamos en segunda federación. Es que es el Recre. Es el Recre de segunda federación, pero es el Recre. Sí, pero ya te digo, al final no dejas de ser una plantilla de 20, 21, 22 jugadores con un entrenador que tienen que jugar todos los fines de semana en todos los campos. Entonces, yo siempre, a mí me llaman loco allí, ¿sabes? Por decir, no, es que el Recre primero gana aquí, que es muy complicado. Gana allí, luego... Pero bueno, muy complicado ganar aquí. Pues así queda la jornada. Ahora sí quiero hablar un poquito del Antoniano. Vamos un poquito pegado de tiempo, pero bueno, al final... sí que es algo que creo que hay que hablar, porque quiero que pongamos aquí el grafismo del Antoniano, porque es un rival que, a pesar de estar ahí en la puerta del descenso, tiene datos, sobre todo en casa, muy llamativos, Iván, porque decíamos que el Yeclano tenía su fortín en la Constitución. Esta gente en Lebrija tiene, en casa suma 32 de los 39 puntos. Eso es una locura. Solo pierde 3 partidos. En la jornada... Claro, ha hecho 7 puntos fuera de casa. O sea, yo no sé si hablan muy mal, que creo que también, de su labor fuera de casa, y hablan muy bien de lo que hace en Lebrija, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es un equipo que tiene tan claro a qué juega en casa, porque venimos de ganar en Puente Genil, que no había ganado nadie, vale, pero no es igual. Y ojo, hay que reconocerlo, es así, no había ganado nadie, es decir, tiene dificultad, vale, pero estos... tienen otro gen competitivo. Claro. Yo te lo decía, Iván, porque también Juanmi, porque el Puente Genil ha sacado muchos empates. Creo que son 8. Se le lesiona el delantero. Tommy Montenegro. Sí. Con nosotros tampoco juega el media punta. El 10. El 10, que lo buscaban mucho, que lo analizamos, y quizá eso, al final te falta el goleador, ¿eh? Sí, cuando te falta el gol, sacas empates. Claro. Sacas empates. Y bueno, pues todo lo contrario. Al final suman 2 empates nada más en casa, 10 victorias, y como decía Juanmi, únicamente 3 derrotas. Pero claro, ahí 10 victorias en casa, siendo un equipo prácticamente en descenso, es de mucho mérito de tener cuidado, ¿no? Hombre, claro. No, es un partido que... Diego 8, sí. Que es difícil. Pues es muy difícil. También tiene goleadores. También tiene jugadores de gol, que son Alex Fernández con 7 goles y Diego Rodríguez con 8, que para mí son cifras bastante importantes para la posición en la que está el equipo. Entiendo que la dependencia goleadora viene un poquito por parte de ellos. Alex Revuelta, aún siendo defensa, creo que tiene 3 goles. Me parece que es un equipo también, me atrevería a decir, muy yeclano, en el sentido de aguerrido, de fuerte, de saber que su casa es la fuente de puntos. Sí. A Alex Revuelta al central le tuve yo en Getafe B y en Ibiza. Y bueno, es un central potente, muy alto, coordinado. De lo más destacado de este Antoniano, sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, por terminar este dato, que luego me diréis vosotros qué es lo que tenéis en mente con viajar a Lebrija, en 2026 solamente el Estepona ha logrado la victoria en Lebrija. Sí. Un Estepona que empezó ahí esa dinámica de ganar partido, que ahora mismo, de hecho, si tuviésemos que poner solamente los puntos de la segunda vuelta, el Estepona estaría en playoff. Así que, pues, no sé, vosotros habéis estado viendo algo del Antoniano, entiendo ya algo, viendo que de aquí el domingo... He visto el Estepona porque quería verlo, ya que tiene un sistema parecido a lo que nosotros estábamos trabajando, y ver cómo saltaban los carrileros ante ese juego no tan vertical que tiene el Antoniano. Y la verdad que me ha parecido un partido muy bueno, muy intenso. Al final el ritmo lo tienes que poner tú, porque te tienes que igualar a un Antoniano que es vertical, que es contundente, que es de correr hacia arriba, hacia abajo. El Estepona le daba un poquito de pausa a la hora que, cuando tenía el balón, no atacaba directamente,
pero sí vertical por el otro lado. Bueno, he estado viendo un poco algo de ese partido para tener unas claves de cómo contrarrestar este juego que tiene allí el antoniano. Puede ser, y quiero que me entendáis, que este tipo de rivales le puede venir bien al Yeclano para competirle de tú a tú, en el sentido de lo físico, en esa ida y vuelta, en el box to box. Efectivamente, yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que se midan bien los dos, nuestro equipo contra ellos por todo ese tipo de duelos que va a haber en el partido, esa segunda jugada que quizá el otro día no nos metimos desde primera hora, eso lo tenemos que cambiar de cara al domingo y disputarle de tú a tú. Yo creo que es un equipo muy parecido al nuestro, que compite muy bien en su casa, que si le ganamos esa intensidad tenemos muchas opciones de podernos llevar, pero son muy contundentes en área. Cuando defienden muy bien. Yo creo que viendo un poco cómo está la clasificación y la igualdad que hay, sabiendo al campo que vamos, que toda la plantilla sabe el contexto de partido que nos vamos a encontrar, porque todos somos conscientes de que en Lebrija la gente aprieta. Esto es un partido de compromiso y es un partido que ya dieron una nota de 10 el equipo en Genil, pues toca hacer lo mismo. Y la gente tiene que saber lo que hay que hacer en Lebrija. Estos son 3 puntos y permanencia, a falta de 3 partidos por delante, que sería, ya lo pudimos hacer en casa, se nos ha escapado, bueno, el fútbol es así, el grupo exige mucho, pero ahora hay que ir a muerte, a Lebrija y a competir y a ser conscientes de que no solo son 3 puntos, es una temporada. Y ese compromiso yo creo que el grupo lo tiene que tener y creo que lo va a tener. Se puede decir que, bueno, esto ya es un tópico, pero quizás una final, ¿no? Una final de un rival que se está jugando lo mismo que tú, en su casa, en el que tiene cierta ventaja, pero no te puede, tiene ya a las puertas, estás tocando ya la puerta de la permanencia y al final esto es eso, una final, ¿no? Y el averás también, es decir, también. Nosotros no somos un equipo que esté empatando mucho a lo largo del año, nosotros hemos ganado aquí 1-0, cuando vienen estos momentos, yo tengo la experiencia del año pasado, que perdemos la categoría en la última jornada en Teruel, y todos estos detalles, con un empate hubiéramos salvado. Y esos detalles son importantes. Les ganamos aquí 1-0. Les ganamos 1-0 aquí. Entonces, un partido tan de tú a tú, con 39 y 40 puntos, el equipo tiene que ser también un equipo consciente y responsable de que si no se puede ganar, a lo mejor no hay que perderlo, ¿eh? Claro, al final mantener la distancia y restando 3 puntos menos, eso también dice mucho de lo que puede pasar, porque ellos están más cerca de ahogarse que nosotros, digámoslo así, ¿no? Pues así queda la tesitura de la previa con el antoniano, un antoniano que caía esta jornada ante el Linares, que también se llama con esa victoria un poquito, pues con esa ventaja, la tranquilidad, cuanto menos, que no está salvado, lo puede hacer esta jornada, pero de momento ahí está. Tiene que pasar muchas cosas para que el Linares se complique, pero el antoniano sí que está en esa. Ahora sí vamos a ver lo que estamos viendo con ellos, que vosotros no lo estabais viendo en cámara, y es lo que resta a cada... Bueno, vamos primero las 4 finales que le queda al Yeclano. Exacto, aquí va Javi por delante de mí. El antoniano que juega este domingo a las 12 recibiendo al Yeclano, como decimos, el día 12. El Almería, que también se jugará en la Constitución el día 10. El día 10 no es, ¿no? El día 19, ¿no? 19, efectivamente, la vista que a mí me falla. A las 6:30, el partido ante el Lorca, ante el Carrasco, que a mí me gusta ver ese partido, me gustará ver ese partido por el estadio que es y porque yo creo que al Yeclano le diría que esa espina de ganar en un campo grande fuera de casa, tengo ganas de verlo. Hombre, sería muy porque bonito. en Jerez, Iván, yo vi a un equipo que era superior al Jerez con el Yeclano Deportivo y me quedo con esa espina de haber pasado en Chapín, de haber pasado en en Huelva, bueno, pues en estos campos grandes que no se han dado bien, y creo que el Lorca puede ser ahí esa espina que quitarnos para terminar tranquilo la temporada y decir, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, permanecemos y ya está. Sería muy bonito llegar con opciones por lo menos incluso de igualarles, ¿no? De
o por qué no, de pasarles. Sería precioso, pero bueno, todo pasa por Antoniano y evidentemente pues es un partido muy bonito, es un estadio precioso. Y luego también un partido especial, sobre todo para Juanmi, pero para ti también, es reencontrarnos con el Estepona, ¿no? Esperemos llegar tranquilos. Sí. Sí. Si ellos permanecen... Si ellos, Lorca también esperemos llegar tranquilos. Si ellos permanecen, genial, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros estemos tranquilos, ¿no? Sí, sobre todo que estemos tranquilos nosotros, pero bueno, será un partido... Yo no, o sea, no, me da igual, o sea, a mí lo del Estepona, sinceramente, no por nada, sino que al final es verdad que ahora está teniendo una trayectoria maravillosa y se lo está mereciendo, es así, pero es verdad que tenía mucho déficit de puntos y cuesta mucho, que son 34 puntos. Una locura, o sea, para salvarse todavía, y ahora veremos los rivales que le quedan. El Estepona es que nos han hecho las cosas muy complicado lo tiene, y si lo hace va a ser una hazaña increíble. Va a depender un poco también de lo que haga el Puente Genil. También, no, pero es que, de hecho, vamos a verlo ya. Vamos a ver los partidos restantes del descenso, los que aparece el Yeclano pues en la parte alta de esa zona baja. En la siguiente imagen, a ver si la vemos, esta es, aquí la tenemos, mira. Es que si nos fijamos directamente en Estepona, mira lo que tiene, 2 partidos seguidos fuera de casa, ante la Almería B y Linares, luego recibe al Águila y viene aquí. O sea, es que ya no solo es que lo tenga que ganar todo, o sea, ya no solo es que tenga que depender de lo que haga Puente Genil, es que ellos tienen que ganar partidos muy complicados, muy complicados. Que incluso, fíjate, te puedo decir que si el Puente Genil, que es lo normal es que Puente Genil caiga ante la Minera y el Estepona le gana a la Almería, puede meterse en playoff de descenso, pero es que luego esos 2 últimos partidos creo que les va a marcar mucho a ellos el hecho de que el Águila se vaya a jugar el liderato o el playoff, y que el Yeclano, pues entiendo que estará tranquilo y esperemos que sí, pero aún así jugar aquí creo que a ellos tampoco les beneficia mucho. Entonces yo creo que el Estepona tiene complicado. El Águila, sobre todo, que es el que tienen de equipos que están ahora mismo luchando por el playoff, pero por ejemplo el Puente Genil tiene 2, tiene la Minera y tiene el Jaén. Es que sinceramente yo pienso viendo eso que los 3 de abajo lo tienen muy complicado para permanecer. Sí, pero si hablamos de nosotros, nosotros tenemos que utilizar toda nuestra energía para ganar el domingo en Antoniano. Si ganamos, se ha acabado. Entendérmelo de se ha acabado. Hay que competir a la Almería, por supuesto, y hay que ganar a la Almería, y el siguiente ahora hay que ganarlo igual, pero es que es muy complicado, es muy complicado. Es que lo tienen que ganar. Es que hay que ganarlo. Y no me dice, y no son... Fíjate que a mí me sentó fatal la victoria del Puente Genil, porque al final nosotros palmamos y claro, tú ves que... La Unión pierde, el Antoniano pierde. Hubiese sido ellos, o sea, marcándose en 34 en lugar de 36. Son 2 puntitos más, claro. Pero bueno, aún así estamos hablando de que son 4 puntos y el averás. Y son mucho. Sí, o sea, al final yo entiendo que vosotros estéis mentalizados en que Lebrija es la final. Sí. Pero yo pienso que realmente si no se lograse hacer 3 puntos ahí, creo que en casa contra Almería sería ya, obviamente la presión no sería la misma. Lo peor son las dinámicas. Exacto. Y las dinámicas se tienen que cortar de raíz con el tema de cada partido es un mundo. Y aunque cuesta, veníamos de 2 partidos preciosos de ganarlos y viene el Extremadura, un poco por repetirme, pero es que hay que hacer las cosas cuando tocan. Y el otro día en casa hubiera sido precioso. Y encima un partido de prestigio. Y no se puede afrontar una primera parte así. Pero lo mejor de todo, la reacción del equipo. Totalmente. O sea, yo lo venía pensando para acá, desde Murcia para acá en el coche, porque al Yeclano, y esto es opinión personal también, cuando le ha tocado los equipos de arriba, de alguna manera, yo creo que psicológicamente había esa barrera de mentalmente, no por ningún planteamiento ni por el estilo, sino que yo veía como un bloqueo mental, no hay manera de ponernos por delante de un equipo que esté por encima de nosotros. Siempre nos ha tocado remar con ese gol de UCAM, por ejemplo, tiene que aparecer, es cuando aprieta el equipo y una Reventería marca ese golazo. Sí. Cuando, qué decirte, en Águilas también es cierto que ellos marcan la primera parte, pero el Yeclano también lo hace. Una parte muy buena. Hace una segunda parte muy buena. Entonces, parece que el Yeclano, entendedme porque quizá no es la palabra correcta, pero se siente más cómodo teniendo que ir con el peso de tener que marcar sí o sí,
a ponernos por delante y decir, manejo yo el equipo contra un equipo grande, ¿no? Porque no se ha visto esa tesitura en la temporada. Tú sabes, a lo mejor, no sé si lo pienso yo solo, pero yo tengo una valoración que son los empates. Melilla era de empate, en Chapín teníamos que haber empatado, en Linares, si no empatar, haber ganado, y eso al final del año suma. Y suma que estaríamos en 44 puntos, 43 puntos. Mucho más tranquilo. Muchísimo más, estaríamos pensando en otras cosas. Y eso, cuando no lo ganas, no lo pierdas. Y por ejemplo, dices lo de Chapín contra el Jerez. Es que son esos puntos de detalle que dices, haces un partido como este, no se te puede ir. Y al final ahí sí creo que estamos pecando un poco de inocentes. Además es cierto que en los últimos minutos es verdad que el Yeclano, o sea, estábamos hablando de que los descuentos está siendo muy importante, el Puente Genil gana el descuento, tal. El Yeclano tampoco ha rascado esos últimos minutos. No ha tenido esa suerte o esa habilidad de por ejemplo, en Extremadura yo tenía esa sensación, lo decíamos en la tele, que hoy le toca al Yeclano. Hoy le toca al Yeclano rascarle a los de arriba. Remontada, ¿no? Claro, porque se estaba dando. Se tenía la ocasión, el equipo contrario estaba contra las cuerdas, achicando agua. Sí. Era un campo muy complicado y el Yeclano lo había visto con una energía que no lo había visto yo mucho tiempo, de decir que lo sacamos. Sí. Pero bueno, al final estas cosas, pues, dentro de lo que cabe, el Yeclano está en una tesitura que, viendo lo que hay, pues podemos decir que nos jugamos, pero hay otros que están peores. Sí, eso es verdad. Pero bueno, que esto está claro que no ha acabado y que hay que apretar mucho. Así será. Seguro que este domingo a las 12 del mediodía en Lebrija. Lo que sí que quiero ver antes de acabar con vosotros, hoy no voy a hacer juego porque si no tiramos aquí día y medio. No que fallamos mucho, como la vez. Pero ya me sé los dorsales, ¿eh? Sí, bueno, ya también. No, pero fíjate, ahora me cuesta a mí. Yo no. Ahora me cuesta a mí porque con los movimientos de enero... Yo lo tengo que hacer por la mañana en las botellas de agua y todo. Yo me acuerdo de Paco Monte, digo, mira, esto lo hacía Paco Monte. Hostia, verdad. Hay muchas ya los dorsales me lo sé, ya si me lo quieres preguntar me lo sé. Fíjate, ya sabes que no hay 2 y bueno, el 9 ahora sí, claro. Pero... Ya tampoco hay 18, ¿eh? Exacto, yo el 18 me equivocaba mucho, el 18 era Loren. Y salió. Vamos a ver directamente la otra parte de la tabla, porque aquí también se juega mucho. Esto yo creo que es el núcleo del manicomio, que lo digo yo semana tras semana cuando me toca decirlo, porque yo no sé si habéis visto algún suceso como este, que a falta de 4 jornadas, el primero esté a 2 puntos del sexto. O sea, es que yendo bonito, primero... Qué bonito, está siendo una pasada. Qué bonito. Es una locura, porque yo creo que también es un buen escaparate para que la gente se termine de enganchar a esto, porque realmente ya no solo es que los partidos no sepan quién va a ganar, es que encima se deciden de una manera emocionante en los últimos minutos y ya ves la tabla y dices, joder, ¿qué partido me voy a encontrar hoy? Porque igual que el UCAM ha saldado con un 2-0 ante la Minera, un 2-0 ante el UCAM, ahora puede caer en Puente Genil ante un equipo que está prácticamente en descenso y no nos sorprendería, que es lo peor de todo. Dios quiera que no. Pero puede pasar, Adrián. Dios quiera que no. Ahora mismo te gana cualquiera. No son partidos fáciles, pero viendo esto, al final te das cuenta el nivelazo que tiene el grupo. De primera red. Sí. Literalmente. Pero que la Minera o el Águila estén sufriendo porque tengan que viajar a Puente Genil y a Melilla, que están en descenso, me parece que es un espectáculo para la gente que esté siguiendo nada más que la primera federación y no la segunda, o otro grupo que no sea de la segunda federación, que digan, joder, lo que está pasando aquí es una verdadera locura. Además que, imagino que el grupo 3, grupo 1, grupo 5 también estarán pendientes por el tema del playoff, ¿no? Porque a lo mejor le interesará a lo mejor que entre, qué decirte, el Jaén antes que el Recre, o que la Minera, o que el Extremadura. Pero sí, lo que sí van a llegar muy bien todos los que entren en playoff de un último partido de calendario exigente, claro, que van a llegar muy bien. Pónmelo, Javi, pónmelo. De todas maneras, fíjate lo que conlleva, lo que tú decías. Jaén y Jerez, las 2 últimas jornadas. Al final, que tuviera que entrar en playoff. Que grupo, que tú sabes cómo estará planteando la Minera el partido de Genil. Es que al final... que estarán haciendo todo lo posible por ver nuestro partido, seguramente, que como lo hemos sacado, pero tú fíjate, es que estamos hablando de que el Jaén palmó el otro día contra el malagueño. O sea, es que no hay una sensación de dices, ¡bah, qué suerte! Le ha tocado el
el Almería. Pero es que ahora el Jaén, por ejemplo, tiene 2 partidos en casa que puede volver a engancharse. Solo tiene uno de playoff. Exacto. El UCAM. A lo mejor nos ponemos... Tiene 2, el otro tiene 2, el otro tiene 2. Bueno, el Águila tiene 1. El Águila se le ha quitado todo. El Águila no tiene ninguno. Y la Minera tampoco. Los que no se pueden descuidar, yo te digo que con el calendario que tiene el Jaén, cuidadito con el Jerez y con el Recre. No se descuide, sí. Sí, porque además las dinámicas esas de tanta presión, porque Chapín aprieta y el colombino aprieta más. Sí. Y eso es contraproducente. Porque... Y fíjate, luego el Recre, por ejemplo, que sí que tiene la salida complicada a Lebrija, pero si se quita de en medio el Extremadura y puede ya mirar de otra perspectiva la clasificación, pues otro candidato al liderato. Y es que esto es una locura realmente, porque mira el Extremadura yendo líder, tiene que jugar contra el Recre y contra el Jerez. Tú fíjate... Lo normal es que pierda el liderato. Sí, tú fíjate que al final es que esto es el cuento de la lechera, pero para mí va a depender mucho de lo que haga la Minera, porque el calendario de UCAM, aunque los 2 últimos son muy potentes, es un equipo con un talentazo de la hostia. Sí. Y date cuenta que estamos hablando, si no me equivoco, de Málaga y Malacitano, ¿no? ¿Es así? Sí. Es 6 puntos de 2 medios que puede conseguirlo, porque Málaga es en la Condomina y el campo de Totana. De la Unión no también en Murcia. Mal, y el desplazamiento no existe porque va a Totana. Eso es. Por eso te digo que ojalá Dios quiera, me cago en la hostia, que la Minera, coño, que sí. La Minera. Sí, bueno, a ver, a nosotros nos beneficia porque, claro, juega contra un Puente Genil y contra Jerez, esos 6 puntos para ellos. La Minera, pues prácticamente, aparte de darle el liderato, porque yo pienso que la Extremadura, si saca 6 puntos contra Huelva, contra el Regre y contra el Jerez, ya está. Ojito, que nos estamos perdiendo. Y además, a ti imagino que te gustará y creo que por la trayectoria también se lo merece. Cuidadín. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hablamos de dinámica y el Águila no tiene una buena dinámica. Viene de perder contra el Antoniano, contra UCAM, viene de perder también fuera de casa contra el Jaén. Pero han ganado ahora y tienen al público y van a Melilla y al Águila lo dan por muerto, Al Águila, fuera de lo que es Águila, porque Águila sí que tiene esa ilusión, por lo menos entrar en playoff. ¿Tú crees que le dan al Águila? El Águila, el Recre le dan por muerto, Jaén le dan por muerto. Si hay un equipo que la gente, la afición de manera general, te hablo... Que lo echa de ahí, que lo echa, si de los 7 equipos hay que echar a uno, al Águila el primero en salir. Y el Jaén por puntos, pero es el menos favorito. También es verdad que por nombre, que por estilo de juego no es el UCAM o el Extremadura, que lo ves que son solventes en el mediocampo, que son vistosos, que tal. Que para mí es un fútbol eficiente, si no el mejor de los mejores, pero es cierto que no es de ese centro del campo vistoso, de esos extremos que te driblan, es otro fútbol. Pero para mí el Águila, de los 3 primeros, no, en cuanto a rendimiento, yo creo que es el mejor equipo que he visto. Pero de todas formas, ya te digo, yo no sé qué esperarme después de estos 3 partidos consecutivos perdiendo y después de ganar este. La dinámica, el Extremadura viene muy bien y la Minera viene muy bien y se enfrentan a rivales fuertes, pero con esa dinámica tan positiva, yo apuesto más por ellos que por el Águila, pero por la dinámica. Yo al Águila es que le veo tan cabrón. Y además le veo que como se meta en playoff es un coco. Sí. Yo tengo la sensación de que no le veo tan herido, No le veo tan herido. Y además, muchas cosas cuando te suceden a veces sirven para reforzar un grupo. Y yo no me puedo meter porque conscientemente no tengo ni puta idea de lo que ha pasado. Todo es de oídas, todo lo que se dicen, pero al final el grupo está afectado y eso muchas veces no deja de ser un aliciente para venirte arriba, para unirte, para competir mejor. Y 3-0, que vienes de palmar en Antoniano, pero vienes de hacer un 3-0 en casa y vas a un campo como Melilla que bueno, que es difícil ganar, porque es muy difícil ganar en Melilla, tiene un plantillón, pero no acaba tampoco de arrancar y empata también en casa y el Águilas es un equipo difícil de batir. Por cierto, el Melilla ha colocado entradas gratis para todo el mundo. Claro. Lleva 2 jornadas pero haciéndolo. Pues fíjate, al curioso. Lleva 2 jornadas y 3 entrenadores. Sí.
Al final es complicado, ¿eh? Vivir este tipo de tesituras con un presupuesto tan grande y viéndote tan abajo con la posibilidad de irte a tercera con el objetivo que tenía a principio de temporada, ¿no? Que era como mínimo entrar en playoff, pues verte ahí. Tiene que ser duro, ¿eh? Yo no me gustaría verlo en esa tesitura a ninguno de los equipos que pueda apoyar de esa manera. Pues bueno, pues domingo a las 12 en Lebrija, salís, imagino que sábado, ¿no? Por la mañana. Muy prontito, sí. Un viaje largo, que de esos que luego, si ganas, que esperemos que sea así, la vuelta es totalmente tranquila. No, la vuelta sería maravillosa. Una fiesta, vaya. Claro. Sería maravillosa, claro. Ya pasó el otro día en Córdoba. Pero cuando no se rasca, que ha sido muchas de las que no hemos rascado, pues son duras. Pues son duras porque al final ya estás pensando en el siguiente, en cómo hacerlo. Bueno, nuestro trabajo es duro, pero a la vez es precioso y además, cuanto más presión, más oportunidad tienes para sacar lo mejor de uno. ¿Cuánto tiempo le podéis dedicar al cabo del día a ver fútbol o a trabajar en cuanto a eso? Juanmi más que yo. Vamos, lo digo. Cara que le queda al pobre. Lo digo sin. No, lo digo yo sin. Sería una tontería. Que me dedico nada más que a esto, por así decirlo. Al final también estás aquí, sí, prácticamente lo que puedas hacer. Pero bueno, pero sí, al final ves muchos partidos o quieres ver más para saber más, ¿no? Para ver cómo le podemos meter mano. Pero bueno, esto es lo de la vocación también hace muchísimo, ¿no? Al final, el ser un trabajo de vocación que disfrutas cada segundo que pasas con esto, no te cuesta hacerlo. Nosotros lo disfrutamos, yo lo disfruto mucho. Desde que nos levantamos, pues ya. A pesar de las horas, lo disfrutas mucho. Pero al final, lo más bonito es ganarte al jugador para exigirle y lo que le exiges que te lo dé. Al final, a veces, evidentemente, hay momentos donde uno no lo consigue, pero es muy bonito el sacar rendimiento a una plantilla. Pues así será. Solamente me queda decir, y lo quiero decir públicamente, porque al final creo que bueno, la gente sabe que he sido crítico con el cuerpo técnico, he sido crítico con el equipo, también con la gestión del club. Ahora, aprovechando que está aquí Iván y Juanmi, pues que también hacerles saber que al final valoro mucho el trabajo que hacéis, porque al final manejar un Yeclano deportivo en la tesitura en la que viene no es sencillo. También ha habido momentos en los que a lo mejor la crítica ha sido desmesurada o demasiado también por el momento del calentón o por lo que sea, que no es justificable tampoco. Entonces, por aquí también quiero, por mi parte, el jugador yeclano, que al final soy el responsable de todo eso, tender la mano de alguna manera, porque pienso que el trabajo que estáis haciendo a vista ya un poquito más amplia, pues pienso que es de valorar. Por lo tanto, en daros las gracias y sobre todo pedir perdón si en algún momento ha afectado a lo personal y si se ha dado alguna información falsa, la que no corresponde con la realidad, que desde aquí también soy muy pesado con eso, que no me gusta, y si tengo que pedir perdón pública o privada, o de manera privada, pues también no hay ningún problema. Así que os tiendo la mano a los dos, sobre todo a ti, Iván, porque he sido el que más caña le he metido. No, a ver, te cogemos la mano y además nosotros lo hablamos mucho, la crítica es importante, constructiva siempre mucho más, pero es importante y además nosotros sabemos que esto forma parte de nuestro trabajo, pero lo que es importante es que tengamos todos una mentalidad un poco de lo que es los valores del yeclano, ¿no? El que esté a muerte, porque yo tengo fecha de caducidad, yo ojalá esté aquí mucho tiempo y lo digo en serio, ojalá, pero tengo fecha de caducidad, pero me gustaría que la gente fuera consciente que me dejo la vida para que el equipo gane y que esos valores son los que creo que son del yeclano. Entonces, Adrián, todos vamos a ser más fuertes. Así será. Pues el domingo a las 12, no sé si queréis dejar, ya sí que por último, un mensajito para la gente. ¿Habrá algún loco que viaje a Lebrija? Juanmi, tú que malagueño de Labia, ¿qué le dices a la gente del yeclano? Nada, si pueden viajar, nosotros lo agradecemos mucho. Se notó en Puente Genil, que estuvieron allí muchos y apretaron y lo celebramos con ellos, que siempre es un gusto celebrarlo con la afición. La alegría que se llevaron fue de una satisfacción. Son muchos kilómetros, pero que la verdad que dan mucho apoyo y agradecerle, ¿no? Pues todo
todos estos partidos que han estado fuera y tanto dentro como en la Constitución, claro. No, si es que al final verles en cada desplazamiento es un orgullo y es así, y ojalá que esto acabe pronto y que el año que viene ojalá tengamos la oportunidad de darles más alegrías y que puedan viajar más, porque la verdad que es una satisfacción y un orgullo verles viajar y qué poco hemos ganado para lo que se merecen, es así. Así es, la gente del Yeclano, de así nos hemos enamorado, porque los tres somos de fuera de Yecla. Yo creo que lo que más valoramos es que la gente forme parte de esta aventura que es el Yeclano Deportivo. A vosotros qué deciros, por mi parte, como siempre, toda la semana agradeceros primero también a Iván y a Juanmi por estar aquí, por querer también hablar sobre lo que está pasando y dar la cara, por supuesto, y a vosotros daros las gracias por estar todas las semanas con nosotros. Ya sabéis que el producto gratis del Yeclano Deportivo os está gustando mucho, esta primera aventura que estamos haciendo la temporada, que prácticamente llega a su fin. Estamos muy contentos con los resultados que se están dando y con el apoyo que estáis teniendo con nosotros. Este domingo vamos a estar a las 12, por supuesto, conectaremos 15 minutitos antes con la radio en la Jungla Radio Yecla. Ya lo sabes que por las aplicaciones, por todos los enlaces que os voy a dejar por redes sociales. Vamos a estar allí narrando cómo el Yeclano ojalá esté firmando la permanencia en la segunda federación la temporada que viene, que es lo que todos queremos y lo que estamos sudando en esta temporada. Así que nos vemos en la próxima, nos vemos el domingo y ojalá con una alegría. Hasta luego.